ponente es Francisco Ayuga, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mí, pues, es un honor que esté aquí y además es un placer porque fue mi director de tesis, uno de mis directores de tesis junto con Emilio García Vaquero, ya fallecido. Presentarle es muy difícil porque si tuviera que describir su currículum no acabaría. Lleva muchísimo tiempo, lleva muchísimos años, yo creo que en la docencia, ¿cuánto lleva? Las 30 años, 35 años. Lleva 35 años en la docencia, pero uno de los indicadores que refleja lo que ha significado para muchos es que ahora mismo tiene catedráticos por toda España, incluyéndome a mí, gente que se ha formado con él y que ahora es catedrático en muchas universidades de España, por supuesto, profesores titulares, profesores contratados, hay muchísima gente que hemos sido formados por él, porque fue profesor mío y luego recibí su formación en el doctorado y luego he seguido recibiendo formación durante mis tareas de investigación y la sigo recibiendo porque pues, seguimos colaborando. Es catedrático de construcción del Departamento de Construcción y Vías Rurales, director del departamento en estos momentos. Ha participado en numerosísimos proyectos de carácter nacional e internacional, en redes temáticas fundamentales para lo que es la profesión del ingeniero agrónomo en Europa. Tiene muchísimas publicaciones de impacto en congresos, o sea, son innumerables las publicaciones que tiene. Participa en numerosos comités, en comités de AENOR, en comités de los eurocódigos, en evaluación de titulaciones, en evaluación de profesorado, está en el comité de redacción de innumerables revistas y bueno, no voy a seguir presentándole porque si tuviera que enumerar todo, no puedo enumerar cuáles son las revistas, aunque las sé muchas de ellas y sé pues, cuáles son los proyectos, porque le conozco bastante, pero para mí es muy difícil. Yo creo que lo que más le define es la cantidad de gente a la que nos ha formado y luego pues lo bien que nos ha ido en nuestros distintos destinos. Y nada más, paso a cederte la palabra, el título de la presentación y todo eso ya lo presentas tú. Muchas gracias. ¿Se oye bien esto? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo quiero dar las gracias a Pedro por invitarme a estar aquí. Y quiero empezar diciendo dos cosas antes de empezar con la presentación. Lo primero es que yo también tengo más de 50 años, 57 en concreto, y creo que es un momento estupendo, no sé si la edad humana y la de las instituciones son comparables, pero creo que es un momento estupendo de madurez y de ganas de hacer cosas, tanto para las personas como para las instituciones. Así es que los 50 años de la escuela creo que son el momento ideal para la escuela, para que se proyecte al futuro ya con un pasado y con una madurez suficiente. Y otra cosa que quiero decir es, Pedro ha enumerado algunos de los cargos no remunerados que tengo, que son todos no remunerados, gracias a Dios. Pero hay uno que se me ha olvidado, no sé si se me ha olvidado, que no le ha dado importancia, pero para mí es muy importante y que lo quiero decir aquí hoy, que soy presidente de la Cofradía de San Isidro de Cuerpos Agronómicos. Y esto creo que es una cosa importante porque encomendarse a San Isidro trae cuenta. Lo digo por experiencia personal y creo que debéis vosotros tomar nota de eso y que tengáis presente a los santos y en especial a San Isidro, que es nuestro patrón, en vuestras tareas. Él lo hizo así, dedicaba mucho tiempo a la oración, cuando se levantaba por las mañanas antes de ir a trabajar, es decir, antes de salir el sol, porque los trabajadores no como nosotros ahora, que ya cuando nos ponemos a trabajar está el sol muy alto, entonces se levantaban de noche para empezar a trabajar cuando salía el sol. San Isidro se levantaba una hora o media hora antes que sus compañeros, porque primero iba a misa, y luego ya después de la misa se iba a trabajar. Y pasaba tiempo rezando, y eso, a pesar de lo que decían sus compañeros, en lugar de perjudicarle, le beneficiaba, y sus cosechas eran mejor que las de los demás. Pues eso pensadlo también vosotros, que vuestra cosecha profesional pues puede ser mejor si os encomendáis al santo. Cuando Pedro me propuso que le diera una charla, pues había un montón de temas en los que hemos trabajado juntos, pues llevamos muchos años, como ha dicho él, colaborando en investigación, sobre todo cuando había dinero para investigar, entonces hacíamos más investigación que ahora. Pero hay un tema que los dos le tenemos mucho cariño y que es vistoso para exponerlo y que viene a cuento cuando se está celebrando un aniversario, que es el tema de la reutilización de los edificios abandonados. Cuando las cosas
ahora parece que no sirven, pues resulta que sí, que todavía tienen una misión. Y es de lo que os voy a hablar. Naturalmente no os voy a hablar de edificios en general, porque no es el ámbito, sino de los edificios en el ámbito rural, los edificios agrarios. Y ese es el tema del que voy a daros la charla. Voy a intentar ser breve, porque el acto es largo, pero yo me enrollo con facilidad, como ya podéis ver. Bueno, de fondo de toda la presentación van a ir apareciendo fotografías, todas las he hecho yo. Y si alguno tiene interés por saber algo en concreto de esa fotografía, que me lo pregunten luego, porque no las voy a ir explicando una por una, porque entonces sí que no acabaríamos nunca. Pero algunas son curiosas y el título de la presentación es la reutilización de las construcciones agroindustriales como camino para seguir dando vida al edificio. Antes de hablar de los edificios hay que enmarcarlos dentro de, y es una de las cosas que tiene interés en este ámbito, dentro de lo que es el paisaje rural. Y además hay veces que el tema del paisaje es un tema de debate y que no se entiende demasiado bien. El paisaje rural ocupa la mayor parte del territorio, como veremos después. Y es un paisaje en el que lo fundamental de ese paisaje es que existe una actividad agraria, una actividad rural fundamentalmente agrícola, ganadera o forestal. Hay otras cosas que se hacen en el medio rural, pero sobre todo la actividad agrícola, ganadera y forestal. Y eso significa que en este paisaje hay una presencia activa del hombre. El paisaje no se entiende sin el hombre. Y también por el hecho de que haya hombres y de que circulen por ese paisaje hombres, pues aumenta su importancia desde el punto de vista del disfrute y de la satisfacción del paisaje, que es una de las cosas importantes, ¿no? Cuando se habla de paisaje, normalmente nos referimos a temas relacionados con la información visual, pero en el paisaje intervienen otras cosas que no son solo lo que se ve, también lo que se oye, lo que se huele, y otras cosas más intangibles, pero no menos importantes, como es la herencia cultural. Esto es difícil de definir, pero más o menos todo el mundo entiende lo que quiere decirse. Y esa herencia cultural implica, pues, construcciones, costumbres, gastronomía. Muchos paisajes no se entienden sin esa herencia cultural. O sea, solamente con lo que se ve no es suficiente, no se puede entender. No es simplemente una masa vegetal y una topografía y unos ríos, sino que hay algo más. Hay algo más que el que vive allí lo comprende mejor, pero el que lo visita también lo puede llegar a comprender bastante bien. Para que os hagáis idea, claro, Europa es un poco singular en este sentido. Estos datos son datos europeos, y no todos los continentes son igual. Europa seguramente es el más exagerado en esto, pero en paisajes naturales en Europa solo hay un 3%. Solo un 3% de lo que se ve en Europa no está creado por el hombre. El 77% es paisaje rural y el 20% industrial y urbano. Eso significa que el 97% de lo que vemos cuando viajamos por Europa lo ha puesto ahí el hombre. No se ha generado de manera espontánea, no ha surgido ahí como de la evolución o de la ecología y tal, no. Son árboles, son plantas, son cultivos, son edificios, son caminos, son muros, son cosas que ha hecho el hombre. Y esto en Europa supone el 97% de la superficie, o sea, prácticamente todo. Claro, en América es más bajo ese porcentaje, en África, en Asia, pero es la realidad. El paisaje lo componen, como veis, elementos topográficos y fisiográficos, vegetación, fauna, ruidos, olores y elementos antrópicos. Lógicamente, en un paisaje rural que está creado por el hombre, los elementos antrópicos no son solo la vegetación, no son solo los cultivos que hace el hombre, sino muchas otras cosas: edificaciones, instalaciones, vías de transporte de vehículos, de electricidad, etc. Dentro de esos elementos que componen el paisaje, y más en concreto el paisaje rural, tienen importancia las edificaciones. Ahí tenéis algún ejemplo, ¿no? Dentro de este asunto de las edificaciones existe una preocupación de las autoridades desde hace ya tiempo por la invasión de edificios en el medio rural, podríamos llamarle modernos, ¿no? Imitando las tipologías de las zonas urbanas, y que tienen poco que ver con la
herencia cultural, esa de la que hablábamos. Y en ese sentido, pues que alteran el paisaje, aunque es verdad que dentro del paisaje rural la actividad del hombre es fundamental y esa actividad del hombre se va adaptando a los tiempos, es decir, no es conservacionista. Entonces, esto es una cosa que no es evitable al 100%. Pero sí que conservar la herencia cultural y conservar las tradiciones pues es una preocupación importante y que también fomenta pues, alguna actividad económica dentro del medio rural, el turismo y algunas otras cosas, ¿no? Dentro de este marco y con la intención de evitar esa presión edificatoria en el medio rural de edificios nuevos con tipologías ajenas a la herencia cultural, pues es en el que se marca el tema de la reutilización de edificios abandonados como una alternativa posible a la nueva construcción, ¿no? De tal manera que se evite en la medida de lo posible construir algo nuevo cuando se puede utilizar algo que ya existe. Ya veremos que eso tiene muchas ventajas. Bueno, para poder abordar esto, una cosa importante es conocer cuál es la tipología de los edificios rurales que nos encontramos a día de hoy. Es una tipología cambiante, es decir, que nadie piense que es verdad que hay algunos edificios del siglo XVII, del siglo XII, pero el 90 y muchos % de los edificios que nos encontramos hoy en el medio rural son de los siglos XIX y XX, no son anteriores. Pero sí que es verdad que marcan una tipología y unas características que sin ser definitivas, porque esto va evolucionando, pues tienen interés y tiene interés conservarlos. A día de hoy nos podemos encontrar edificios del tipo explotación vivienda que yo llamo tradicional, aunque ya digo que la tradición es de 100 y pico años, no mucho más, porque los edificios hoy día no se conservan íntegramente edificios medievales, nada más que edificios monumentales, pues castillos, palacios, pero viviendas del siglo XVII no sé si quedará, o del XVI o del XII, no sé si quedará alguna, desde luego íntegramente prácticamente ninguna, porque las techumbres entonces eran de paja y esas techumbres han desaparecido. Entonces, la mayoría son del siglo XIX, algunas anteriores, pero la mayoría del siglo XIX o principios del siglo XX. Y dentro de todo este grupo de viviendas o explotaciones agrícolas tradicionales, están dentro de lo que se enmarca y de lo que los arquitectos conocen como la arquitectura popular, que ellos también llaman arquitectura sin arquitectos. Lo que ha construido la gente del pueblo, los maestros de obras rurales, los propios agricultores, y que pues es imitación de otros edificios y de otra serie de cosas, ¿vale? Además de esos edificios nos encontramos otros edificios que son muy importantes también dentro del ámbito rural y que marcan mucho las tipologías y la herencia cultural, que son los edificios agroindustriales históricos. Hoy día se suele denominar a esto, aunque es un nombre un poco pretencioso, pero ya está completamente asentado, arqueología industrial. Arqueología industrial hace referencia a los edificios de la primera industrialización, no solo a los edificios, sino también a las máquinas. Digamos, dentro de la arqueología industrial hay dos grupos importantes de cosas, que son los edificios y por otro lado las máquinas, ¿no? Máquinas que ya no se usan, que están abandonadas, que pertenecen a los primeros edificios industriales. El otro día en San Isidro, en la Escuela de Madrid, se puso en marcha una locomóvil, una máquina agrícola de hace, tú la conoces perfectamente, es que Manuel Betegón, el decano y yo fuimos compañeros de doctorado, estudiamos juntos la asignatura de doctorado, y ahí en la escuela existía esta máquina que estaba allí de adorno. Bueno, pues la pusieron en marcha y funcionó, después de 100 y pico años, funcionó perfectamente, una máquina de vapor agrícola, de vapor, de las máquinas de vapor. Bueno, pues esas máquinas que están abandonadas, pero que tienen mucho interés histórico, forman parte de esta arqueología industrial junto con los edificios, ¿no? Estos edificios agroindustriales históricos son normalmente del último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y hacen referencia a la primera industrialización agraria. La industrialización agraria está muy relacionada con la aparición del ferrocarril y con la posibilidad de transporte de productos del campo a la ciudad. Hay una protoindustria, lógicamente, que empieza con los
esa época. Un tercer grupo muy importante es el de edificios para la producción agrícola o ganadera. Las naves de ganado, almacenes, naves de maquinaria, etc. Todo esto es posterior a los otros que hemos visto, ¿no? Normalmente la ganadería en España, la producción ganadera intensiva y fuera de lo que es la vivienda familiar, pues arranca ya después de la guerra civil. Efectivamente hay cosas anteriores, lógicamente, de principios de siglo, pero no de una manera generalizada, y sí que tiene un arranque fuerte en todo el tema ganadero después de la guerra civil en España, en los años 40, los años 50, ¿no? Y muchos edificios de esa época están abandonados, están infrautilizados y tienen su interés también, porque también representan un momento histórico importante y tienen mucho interés. Y finalmente hay algunos edificios que yo llamo singulares o monumentales, que son los que son más objeto de los estudios por parte de los arquitectos y de todo el mundo de la arquitectura, y que están diseminados por el medio rural. Bueno, pues forman parte del patrimonio rural construido, lógicamente, pero no tienen carácter agrícola, porque son palacios, ermitas, iglesias, castillos, en fin, este tipo de edificaciones monumentales, que son también edificaciones rurales que están en el campo, que tienen interés turístico, lógicamente, pero no están directamente relacionados con la agricultura. Hay algunos que sí que tienen, digamos, cosas mixtas, ¿no? Hay muchos conventos que tienen bodega, muchos castillos que son almacenes de grano, y, en fin, hay también. Bueno, para estudiar todos estos edificios, estamos pensando en edificios abandonados, edificios vacíos y edificios que, si se les deja seguir así, acabarán siendo ruina y acabarán siendo un estorbo en el paisaje y un deterioro del paisaje, y que sin embargo pues podemos estudiarlos y podemos sacarles partido, ¿no? Para estudiar ese tipo de edificios pues utilizamos una serie de técnicas que yo he dividido en tres apartados, aunque esto es discutible, lógicamente. Eso hay teorías, y yo tengo las mías y otros tienen otras. Pero yo creo que hay tres grupos de técnicas que son de aplicación en este caso: las que derivan de la ingeniería de proyectos, las que derivan de la ingeniería del paisaje y las que derivan de la ingeniería infográfica. En el primer apartado, en el de la ingeniería de proyectos, hay una cosa importantísima, bueno, Pedro lo sabe mejor que yo porque es un experto en esto, que es el tema de diagnóstico de la situación, ¿no? Como hacen los médicos, estudiar en primer lugar, cuando se va a hacer un proyecto, del tipo que sea, lo primero que hay que estudiar es cuál es la situación, cuál es el diagnóstico. Y de ese diagnóstico deducir cuál puede ser la evolución futura si no se hace nada, y cuál puede ser la mejor evolución si se hace algo, ¿no? Eso incluye muchas veces esas matrices de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, que llamamos matriz DAFO, y que es muy importante para aclarar las ideas sobre lo que se puede hacer con los edificios, ¿no? Otro tema muy importante que ha dado lugar a la ingeniería de los proyectos y que es de inmediata aplicación a lo que nosotros queremos o lo que estamos relatando, es la generación de soluciones alternativas. Es decir, cuando tenemos un edificio abandonado, ¿qué se puede hacer con él? Generar alternativas, que esas alternativas además sean respetuosas con el paisaje. Estamos hablando de edificios que forman parte del paisaje porque aportan su herencia cultural, por lo tanto cualquier alternativa de actuación tiene que ser respetuosa con el paisaje, y que, digamos, que sean desde el punto de vista económico rentables. Rentables quiere decir pues que no tengan un coste excesivo comparado con otras alternativas. Y finalmente, para seleccionar de todas las alternativas posibles la mejor, pues habitualmente lo que se utilizan son técnicas de evaluación multicriterio, considerando la máxima variedad de factores que se pueda. Por ejemplo, factores económicos, eso en todos los proyectos debe ser así, pero también factores sociales, factores medioambientales, paisajísticos, del tipo que sea, ¿no? Todos esos factores se pueden evaluar
técnicas de evaluación donde se ponderan, donde se consideran estos distintos criterios de distinta manera, ¿no? De tal forma que se pueda llegar a cuál es la alternativa mejor no solamente desde un punto de vista, sino desde todos los puntos de vista. Hay veces que determinadas personas que hacen este tipo de cosas se fijan solo en lo que a ellos les interesa, se fijan solo en la parte económica, o se fijan solo en la parte social, o se fijan solo en la parte ambiental, y lo ideal es considerarlo todo, considerarlo ponderado adecuadamente según los casos y elegir la mejor teniendo en cuenta todos los factores y no solamente uno. En el caso de la ingeniería del paisaje, hoy día tenemos herramientas que hace algunos años la ingeniería no tenía. Los estudios de paisaje, cuando yo empecé a trabajar, eran unos estudios casi de pintura y dibujante y de artista, ¿no? Pero hoy día hay unas herramientas fundamentales con los sistemas de información geográfica que nos proporcionan herramientas muy potentes de análisis. Análisis que incluyen el estudio de cuencas visuales, de la visibilidad de un edificio, considerando incluso la vegetación o sin considerarlo. Se pueden hacer mapas de visibilidad de los edificios, se pueden hacer inventarios georreferenciados, se pueden hacer un montón de cosas con el sistema de información geográfica, que es una herramienta muy potente. Los que habéis estudiado aquí ya seguramente lo conoceréis, pero que sirve muy bien para este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de alguno de los trabajos que nosotros hicimos. Esto es un edificio que está aquí situado, veis la flechita, y esto es un mapa de visibilidad. En color verde están los puntos desde los cuales se ve el edificio entero, en color anaranjado los puntos desde los que se ve parte del edificio y otra parte no, y en color rojo las zonas desde las que el edificio no se ve. Entonces, bueno, se ve que, por ejemplo, desde esta carretera el edificio no es visible, o desde esta otra población sí que es visible desde la población en la que el edificio está. De esta manera se pueden estudiar localizaciones del edificio de manera que el impacto visual sea mínimo cuando no se puede el edificio corregir. Entonces, si se va a hacer un edificio nuevo, se puede estudiar su visibilidad. Cuando es un edificio que ya existe, pues también se pueden estudiar barreras visuales y se pueden estudiar otra serie de cosas con estos mapas de visibilidad. Son, como veis, herramientas muy poderosas que ayudan mucho en la generación de alternativas. En cuanto a la infografía, bueno, se conoce muy popularmente por lo que hacen las artistas para salir en las revistas, ¿no? Que se arreglan, se quitan las arrugas y se ponen la cintura más estrecha, pero esto tiene una potencia para la ingeniería muy grande, ¿eh? No solamente sirve para estas cosas anecdóticas, sino que tiene una potencia muy grande la ingeniería el poder hacer simulaciones con imágenes, ¿no? Usando el diseño asistido por ordenador, planteando cómo va a quedar el edificio después de la intervención en el paisaje, integrado en el paisaje, y cómo podemos hacer cambios en esas intervenciones que mejoren la integración visual del edificio o que produzcan unos edificios más agradables desde el punto de vista estético. Todo esto se puede simular previamente, ¿no? Se pueden hacer análisis de los resultados. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillito de una zona en la que se va a hacer una nave, y entonces se puede simular de una manera muy realista cómo va a quedar el proyecto antes de realizarlo. La imagen que veis a la derecha pues es una imagen simulada. Esa nave no existe, lógicamente, pero veis que cualquiera podría pensar pues que esa nave existe. Entonces podemos plantearnos distintos tipos de cubiertas, distintos tipos de huecos, distintos tipos de paredes, y eso lo podemos hacer previamente en el momento de hacer el proyecto. Aquí tenéis un caso muy curioso. Supongo que todos, según habéis visto la imagen, os habréis dado cuenta, esto es el monasterio de Yuste, os habréis dado cuenta de cuál es la imagen simulada y cuál es la real, ¿no? ¿Verdad? Está clarísima que la imagen simulada es la de abajo y la real es la de arriba. Se nota inmediatamente. Si os fijáis, la pared del edificio de la izquierda es una pared, la de abajo, que está copiada de la de al lado. Han copiado la pared y la han pegado, porque la pared real es la de arriba, la que parece un damero. Ese es el monasterio de Yuste real, el de arriba, y el de abajo es simulado. Pero es una simulación que, bueno, mucha gente no se da cuenta de que es un edificio simulado, piensa que el real es el de abajo, cuando no lo es. Porque hoy día con la manipulación de imágenes se pueden hacer cosas de estas, muy sencillas.
Bueno, llegamos a la parte, todo esto era como digamos un enmarque previo de la importancia que tiene la reutilización, de la importancia que tiene en el paisaje, y de qué técnicas tenemos para poder hacer estos estudios. Pero, algunas cosas sobre la reutilización de los edificios. La reutilización de los edificios forma parte de un tema que es clave hoy día y que tiene que ser así, que es el desarrollo sostenible. Todos lo sabéis, aquí hay economistas que lo saben, que no podemos generar, los países que estamos desarrollados, no podemos hacer un crecimiento indefinido sin pensar en las generaciones futuras. Eso es el desarrollo sostenible, simplemente el pensar que la vida no se acaba cuando se acabe nuestra vida, que nosotros tenemos hijos, tenemos nietos, yo tengo nietos, tengo 4, y quiero que mis nietos tengan un mundo mejor que en el que yo he estado, y yo haré lo posible para que mis nietos se den un mundo mejor en el que yo he estado. Y eso, pensar simplemente en eso, es lo que significa el desarrollo sostenible. Es decir, no es un desarrollo para beneficiarme yo y cuando yo me muera que sea lo que Dios quiera, sino que detrás de mí viene gente. Viene gente y hay que pensar en ellos también y que tenemos que seguir desarrollándonos y dar de comer a los 800 millones de hambrientos que hay hoy día en el mundo y que la gente viva mejor en todo el mundo, no solamente en nuestro país, pero sin comprometer lo que va a pasar en el futuro. Bueno, dentro de este marco, que esto es muy amplio lógicamente, pero sí que se enmarca todo esto, porque esto está relacionado con un beneficio económico, sí, pero también un beneficio intangible, relacionado con nuestra cultura, con nuestro conocimiento, con nuestra apreciación de la belleza, que son cosas que también dan beneficios económicos, pero que dan otros beneficios que no se pueden valorar a lo mejor en dinero, pero que sí que se valoran en otros aspectos, pues de una vida mejor, de una vida más integrada en la naturaleza, de una vida más humana, ¿no? Está relacionado también con el patrimonio cultural. Cuando se habla del patrimonio cultural, pues a veces se piensa en los cuadros, en los libros, pero hay un patrimonio arquitectónico indudable, y ese patrimonio arquitectónico no solo son los grandes monumentos, sino también son las pequeñas construcciones que nos hablan de nuestra cultura, de nuestros antepasados, de cómo vivían, de cómo pensaban, de qué cosas hacían, y de una inteligencia que desgraciadamente en muchos casos se está perdiendo. Una inteligencia al hacer las cosas, al plantearlas, que en muchos casos estamos dejando pasar, ¿no? Tiene que ver la reutilización de los edificios, esto ya lo hemos hablado, con la integración en el paisaje. Un edificio que no se reutiliza es un edificio que tiende a la ruina, y está demostradísimo por muchos estudios que un edificio en ruinas es un edificio que perjudica el paisaje. En general, toda la edificación se interpreta como un factor negativo en el paisaje, porque se ve como una intervención humana. Veis que es una falacia, porque intervención humana son los cultivos también. Es vegetación, pero es una intervención humana. Pero las formas de los edificios siempre introducen un factor negativo. Pero dentro de que el edificio sea un factor negativo, puede ser un poco negativo o muy negativo. Entonces, un edificio en ruinas o un edificio que no respeta ninguna regla estética ni de integración en el paisaje, pues tiene mucha más efecto negativo que un edificio bien integrado, que un edificio bien proyectado. Evitar la ruina tiene que ver con el paisaje, pero no solo con el paisaje. También tiene que ver con la salud. Muchos edificios en el medio rural abandonados son edificios donde hay insalubridad, donde hay drogas, donde hay cosas de estas. Tiene que ver con la imagen de las poblaciones. Una población llena de edificios ruinosos es una imagen mala. Tiene que ver con también mejoras en la economía, ahorros en la construcción, ahorros en el tiempo de puesta en uso del edificio, y tiene que ver con la posibilidad de obtención de ayudas, porque hay determinadas actividades de estas que están subvencionadas o ayudadas. Hay algunos problemas en la reutilización de edificios que son unos problemas ya clásicos. Por ejemplo, el tema de la propiedad. Cuando se piensa en reutilizar un edificio, a veces no se sabe quién es el propietario. O si se sabe quién es el propietario no tiene ningún interés en ese edificio. Esto realmente es más frecuente de lo que parece,
un tema delicado, ¿no? En que los propietarios realmente no quieran hacer nada con sus edificios o tengan problemas de herencias o tengan problemas, a veces ya digo, ni siquiera se sabe quién es. Un problema también importante es la adaptación legal. Un edificio reutilizado tiene que cumplir la normativa actual. A lo mejor no la normativa de cálculo estructural, que ya la conocéis muchos de vosotros, pero sí normativa de incendios, de accesibilidad, etcétera, etcétera, y a veces no es tan fácil que un edificio antiguo se adapte para cumplir con todas estas normativas. Esto causa muchos problemas en la reutilización, la adaptación legal de los edificios. También la funcionalidad. El edificio está pensado para una función y nosotros lo vamos a reutilizar. Reutilizar no es lo mismo que rehabilitar. Rehabilitar es arreglar un edificio para que siga haciendo lo mismo que hacía. Reutilizar es hacer que el edificio haga una cosa completamente distinta a la que hacía antes. Entonces, cuando un edificio se reutiliza, la función para la que estaba diseñado ya no es la misma. Y a veces no es fácil encajar las funciones. Otras veces sí lo es. A veces normalmente nunca se dispone exactamente de la superficie que se necesita. Normalmente hay superficie de sobra, es decir, que sobra de superficie. Se utiliza el edificio y partes del edificio no es necesario utilizarlas, pero hay veces que el edificio tiene que ser más diáfano y hay que tirar la viquería, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una adaptación funcional que es también muy problemática en muchos casos. Y otro tema es el de la localización. Cuando nosotros planteamos hacer un edificio completamente nuevo, le localizamos exactamente en el sitio que queremos. Mientras que cuando reutilizamos un edificio, el sitio es una condicionante, está impuesto. Y a veces es la mejor localización y muchas veces no lo es. Y esto en ocasiones es un problema, en otras ocasiones no lo es. Pero siempre hay que plantearse que reutilizar un edificio supone un condicionante adicional, que es que la localización es fija. Bueno, la reutilización es una cosa interesante, pero tiene que haber alguien que tome la iniciativa. Y puede ser el propietario del edificio o bien puede ser el promotor de una actividad económica que está buscando un edificio. En el sentido, buscando generalmente, la mayoría de los casos, yo por lo menos los que me he encontrado, los promotores de nuevas actividades en el medio rural no se plantean utilizar un edificio existente, ni se lo plantean. Ellos lo que se plantean es dónde voy a construir mi edificio. Pero sí sería bueno que esto se empezara a plantear. Primero, que los propietarios de edificios abandonados se plantearan, antes de tirar el edificio, el poderlo vender o alquilar para una actividad distinta a la que el edificio tenía. Y los promotores de actividades económicas, que antes de construir un edificio nuevo, se planteen si existe algún edificio ya abandonado que puedan utilizar para su actividad económica y que les ahorre de tener que hacer un edificio nuevo. Para facilitar esto, para sensibilizar tanto a los promotores como a los propietarios, es importantísima la intervención de la administración. La intervención en algunos aspectos que ahí están puestos. Lo primero, dando ejemplo con sus propios edificios, porque es muy triste que esto, bueno, yo estoy harto de verlo, de administraciones públicas, que no voy a citar ninguna en concreto, que tiran un edificio abandonado, viejo, no sé qué, y construyen uno nuevo al lado para una cosa que podrían haber metido en un edificio que ya existe. Y esto lo hace la propia administración, sin pensar, sin estudiar la posibilidad, a lo mejor esa posibilidad hay que desecharla, pero sin estudiar la posibilidad de aprovechar los edificios que ya tienen. Ha habido un caso hace no mucho, que es el tema de los cuarteles del ejército, pues que en muchos casos se ha dado reutilización a sus cuarteles y en otros casos se han derribado y se han hecho otros. Pero no solo, vamos, no quiero dar casos concretos, pero hay muchísimos, se os ocurren seguro a vosotros y seguro que en León los hay, espero que pocos, espero que menos que en otros sitios. Y luego otra cosa que puede hacer la administración pública en todos los niveles, local, regional, nacional, es poner en conexión la oferta y la demanda, de alguna manera, pues mediante inventarios, mediante sensibilización, mediante ayudas, mediante exenciones, mediante infinitos procedimientos que la administración tiene para hacer esto. Pero esto es importante que la administración tome cartas en esto porque favorecería esa iniciativa, que al final es una iniciativa privada, porque la mayoría de estos edificios son privados y el uso al que se les tiene que destinar en la mayoría de los casos es privado. También hay usos públicos, pero en la mayoría de los casos no es así. Bueno, esto
también el tener que construir un edificio nuevo, sobre todo a la población afectada, los núcleos de población que ven que un edificio que estaba abandonado, en ruinas, que era un foco de insalubre, pues se convierte en una actividad económica nueva, ¿no? Y la sociedad en general, incluso a gente que no es de esa población, transeúntes o cualquier otro, porque es un beneficio para la sociedad, ¿no? De conservación de la cultura, de conservación del patrimonio, etc. Bueno, en la reutilización hay algunas reglas interesantes, pero en fin, esto también es casi de sentido común, ¿no? Se suele preferir o se debe preferir reutilizar los edificios para una actividad económica lo más cercana a la que el edificio estaba concebido inicialmente, porque eso también mantiene la idiosincrasia del edificio, ¿no? Esto no siempre es posible, porque cuando el edificio se abandonó es porque esa actividad económica ya tenía menos interés o porque el edificio no era adecuado para la actividad económica, pero en la medida de lo posible que sea lo más cercano a esa actividad económica. Y luego lo que sí que es muy importante es mantener la identidad del edificio, lo que llamamos, entre comillas, la lectura histórica y técnica, de tal manera que el edificio, aunque esté dedicado a otra actividad, se puede identificar con la actividad original. Y la persona que lo vea y que conozca un poco, que tenga un poco de cultura, lógicamente, para este que tener cierta cultura histórica, pues sepa identificar ese edificio que era originalmente. Y ahora es una residencia de ancianos, pero era una fábrica de harinas, este tipo de cosas. Y luego después tratar con mucho cuidado tanto el aspecto exterior del edificio como el diseño interior, aunque el diseño interior es más difícil de respetar por el tema de la funcionalidad que decía. En esto hay casos muy tristes de legislaciones muy restrictivas respecto a la conservación de los edificios, concretamente en Holanda y en Inglaterra les ha pasado esto, que no han dejado tocar tabiquerías cuando se ha tratado de reutilizar un edificio y ha hecho imposible la reutilización y al final el edificio se ha arruinado. Entonces, la legislación conservacionista excesiva muchas veces produce el efecto contrario al que pretende, porque si lo que quieres es conservar el edificio, la mejor forma de conservarlo es darle un nuevo uso. Conservarlo tal cual es prácticamente imposible. Entonces, es muy difícil de restringirlo todo, ¿no? Todo tipo de intervenciones. Elección de materiales es un tema importante. La combinación de las partes antiguas y nuevas es difícil. Claro, hay distintas tendencias. Hay arquitectos que tienden a la intervención mínima, otros que tienden a una intervención donde se diferencien clarísimamente la parte nueva de la parte vieja, otros que intentan, ¿cómo se dice en el ejército? El maquillaje, camuflaje, esa es la palabra que está buscando. El camuflaje del edificio, otros en cambio el tema del camuflaje lo ven fatal. Bueno, sobre eso hay sus opiniones. Yo he visto casos de camuflaje perfectos que están muy bien y otros que son un horror, y casos de edificios donde se ha separado completamente la parte nueva y la parte antigua que están muy bien y otros que son un horror. Entonces, bueno, depende mucho de la estética, del gusto que tenga el que lo hace. Y hay casos muy tristes de lo que se llama la reinvención de tipología tradicional, donde se intenta aparentar la tipología antigua pero con poco conocimiento, y en unos sitios donde todas las cubiertas son de teja plana se pone teja curva y viceversa, o en sitios donde todas las fachadas son de ladrillo, en fin. O sea, a lo mejor se coge la típica casa del Quirón austriaco y se pone en medio de León, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que es una casa típica, pero es típica austriaca, no típica leonesa. Ese tipo de cosas es bastante común. Bueno, esto es de lo que ya he hablado. Es interesante cuando se va a hacer la reutilización de un edificio y se va a hacer una intervención en ese edificio, combinarlo con técnicas de integración paisajística y aprovechar eso para, por ejemplo, si el edificio es feo y una manera de arreglarlo, pues poner barreras visuales, o si se pueden modificar colores para adaptarlos mejor al tema del paisaje, pues hacer esa modificación de colores. Es decir, aprovechar que se va a hacer una intervención en el edificio para hacer una mejora en la integración paisajística del edificio. Y para todo esto es imprescindible conocer el paisaje, la cultura, la tradición y sobre todo la tradición constructiva de la zona. Si no se conoce todo eso, si no se hacen estudios previos, eso es verdad que los ingenieros y los arquitectos de la zona tienen ventajas en ese sentido, porque
que hacer esto en fases. Primero hay que hacer un estudio, una información preliminar del edificio y conseguir una información detallada para el proyecto, de todos los defectos que el edificio tiene, de todas las cosas que hay que reparar, de todas las cosas que se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Se pueden hacer unas fichas, estos son algunos ejemplos de algunas fichas que hemos hecho en nuestros trabajos de investigación con toda la información. Estas fichas se pueden integrar, como os he dicho, en un sistema de información geográfica de tal manera que una persona se puede situar sobre un mapa y pinchando los edificios abandonados puede sacar estas fichas y verlas, ver si se adaptan a sus necesidades en superficie, en tamaño, en alturas, etcétera, y si es posible reutilizarlos, cuál es su estado de conservación, si tiene que hacer mucha inversión o no. Todo esto hoy día es fácil de hacerlo, técnicamente hay muchas facilidades para hacer este tipo de cosas y convendría utilizarlo. Y ya para terminar, porque ya me estoy alargando demasiado, os quería presentar algunos ejemplos de reutilización. Podría comentar mucho de cada uno de ellos, pero voy a pasarlos más o menos rápido. Esto es un restaurante en Cantabria. Aquí fijaros que hay un edificio original y otro edificio nuevo completamente. No sé si se nota cuál es el original y el nuevo, pero se ve muy claramente por las cubiertas. ¿Veis? El edificio original es el de la izquierda, claro, hay una diferencia en la cubierta importante, hay una diferencia también en la fachada, aunque la fachada es de la derecha, pero en mi opinión, yo soy ingeniero, no soy arquitecto, pero en mi opinión está bastante conseguido. Es un edificio nuevo que no desentona con el antiguo y tiene esa técnica de camuflaje, está camuflado, pero en mi opinión está bastante bien. Bueno, esto lo conoceréis porque es de por aquí, de la zona cercana, es una bodega subterránea con la prensa de viga de los romanos impuesta. No voy a comentar mucho, una casa rural en Ponferrada, la casa Palacio de Canedo, que seguro que habéis visitado todos. Esto es en Lugo, un molino. Los molinos son hermosísimas construcciones que están diseminadas por toda España y que se pueden utilizar para muchas cosas. En este caso es un restaurante y una casa rural. Catalañazor, aquí hay una cosa curiosa, que es este edificio es completamente nuevo, está imitando la construcción típica, pero hay una cosa que se les ha pasado, que es el tamaño de la chimenea. Este es el tamaño de la chimenea Catalañazor y este es el que están haciendo. Seguramente no se han atrevido a hacer esto porque eso tiene un peso importante y a lo mejor no se han atrevido. Esto es lo que yo decía, esto es Madrid, esto es una fábrica de harinas convertida en residencia de ancianos, donde también aquí el arquitecto ha sido un poquito más de la tendencia de separar lo nuevo y lo viejo, y se ve por la fachada simplemente, esta era la fábrica de harinas original, la han recrecido y el recrecimiento lo ha hecho con otro tipo de fachada, aunque ha respetado el ritmo de los huecos, se ha respetado algunas cositas, pero bueno, se ve. Es una fábrica de harinas convertida en residencia de ancianos. Esto también es una fábrica de harinas, que es la delegación del gobierno en Albacete. Pero también es la harinera de Albacete, la fábrica de harinas de Albacete de toda la vida. Esto también en Menorca, el restaurante museo. Esto es una bodega. Las bodegas hoy día, muchas las bodegas antiguas, claro, hay una bodega moderna y las antiguas, los edificios antiguos pues están convertidos en hoteles, hay distintas opciones. Esto es una fábrica de cervezas en el centro de Madrid, que se ha convertido en una biblioteca y centro cultural, la fábrica de cervezas del Águila Antigua de Madrid. El matadero de Madrid, los mataderos también son objeto de este tipo de reutilizaciones. Los mataderos municipales están todos en desuso, algunos están abandonados, otros ya están reutilizados, pero también son edificios muy hermosos y muy diáfanos y muy interesantes para hacer cualquier cosa. En este caso esto es la nave de Lazareto, lo que se llama la nave de vacunos, que se ha convertido en un invernadero de tropicales. Pero todo el matadero de Madrid está reutilizado entero. El museo, en fin, todo ello. O sea, no hay ninguna parte ya abandonada, sino que todo el matadero de Madrid, que es un edificio muy bonito del principio del siglo XX, está todo reutilizado. Y aquí tenéis otros casos, pues varios mataderos en Mora, en China, pues algunos como oficina de turismo, como conservatorio de música, como complejo deportivo, la Pestina, todo metido dentro de un matadero, un antiguo matadero municipal. Y luego no solamente edificios, aquí hay otras cosas, en fin, la charla va sobre todo sobre edificios, pero se pueden utilizar muchas cosas. Típicamente están las vías verdes, que sabéis que son las antiguas vías de ferrocarril, abandonadas, donde se quitan
independiente, que pueden servir también para personas en silla de ruedas, etcétera, etcétera. O sea que tiene mucho interés este tipo de reutilización. O este caso, que es un caso también muy típico de reutilización de antiguas graveras abandonadas que se reutilizan como lagunas. Esta es una muy grande que hay en Madrid, en Arlanda, como lagunas donde pues, se revegeta, se instalan las aves acuáticas, peces, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convierten en lagunas artificiales. Bueno, conclusiones. De fondo os pongo una fábrica de harinas que está todavía por reutilizar. Por lo menos la última vez que la visité esta fábrica, la visité por primera vez. Esta foto no es de la primera vez que la vi, es en Pantoja, en Toledo. La primera vez que la visité fue hace 30 y tantos años. Estaba yo haciendo mi tesis doctoral, o sea que ya estamos hablando del prediluviano. Y estaba abandonada ya. Esta foto es de hace como 10 años, sigue abandonada. Desde hace 10 años no voy por allí y mucho me temo que seguirá así. Pero fijaros qué hermosura de edificio y la de posibilidades que tiene. Se puede hacer cualquier cosa ahí. Bueno, no, os he dicho que no os iba a comentar las fotos, pero no resisto a la tentación de comentar algunas. Conclusiones. La conservación del paisaje y del patrimonio rural son importantes. Y no solamente desde un punto de vista nostálgico, estamos hablando de un cincuentenario aquí, pero no solamente desde ese punto de vista, o desde el punto de vista científico, como arqueología, como decíamos, sino también desde un punto de vista del desarrollo sostenible. Es mejor que este edificio se le dé nueva vida a que acabe arruinado y destruido, ¿no? Dentro del patrimonio cultural tienen importancia los edificios tradicionales, tanto los pertenecientes a la arquitectura popular o vernácula, como los pertenecientes a la arqueología industrial. Y estos elementos, estos edificios, se suelen considerar constitutivos del paisaje rural. Un procedimiento que resulta económico para la reutilización de estos edificios, que resulta económico para esto es la reutilización de los edificios, ¿no? Realizada con criterios técnicos que respeten el edificio, pero que le den una nueva vida, que le den más oportunidades de seguir viviendo. Y ya para terminar, una cita evangélica, que ya sabéis bueno, por lo que os he dicho al principio de San Isidro, y que soy presidente de una cofradía, pues imagináis que esto para mí es importante, pero es un mandato del Señor en el Génesis que Dios dio al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase, no para que lo destruyese. Y tenemos una obligación moral de conservar el jardín que hemos heredado de nuestros padres y pasárselo a nuestros hijos, como os he dicho, si es posible, mejor que lo recibimos. Muchas gracias por vuestra atención.
Sobre todo, ya digo, al personal de la escuela, a los profesores y al personal de administración de servicios, porque sin estos profesores no hubiera sido posible que hoy estuvierais aquí. O sea, enhorabuena para todos ellos y que mantienen esta escuela a la altura que está y que, como habréis podido comprobar vosotros mismos, prepara a buenos profesionales y os daréis cuenta cuando empecéis a trabajar. También, las iniciativas que habéis tenido, como esta Olimpiada, que permite que a colegios y diferentes centros educativos y estos alumnos puedan tomar contacto con la escuela agraria y puedan hacer estas actividades, yo sé que lleva trabajo de organización, pero os animo a que sigáis haciéndolo y que contéis con todo el apoyo de la universidad. Agradecer también a las empresas que han colaborado, que se ha premiado una de ellas y siguen colaborando con esta escuela. Y cuando dices el apoyo de la universidad, no, la escuela es universidad. O sea, no es que alguien externo os apoye a vosotros. Esto, la universidad tiene que estar. Sois, ya digo, es parte de la universidad y por lo tanto esta escuela, cuando hablabas de edificios, de infraestructuras, bueno, no solamente la estatua, espero que ahora ya, este es un caso curioso y ha sido un centro en el cual, a diferencia de otros que están diciendo ¿cuándo comienzan las obras? ¿Cuándo comienzan las obras? Nos han dicho, no comencéis hasta después de esta fiesta de mañana porque no puede haber obras si celebramos el patrono. O sea que ya sabes que en cuanto terminen los eventos, están aprobadas, están ya licitadas y adjudicadas, empezarán las obras de renovación de diferentes partes y zonas de este edificio que ya lo necesitaban. Son 50 años. 50 años hubo una anécdota, y yo me gustaría contarla, hace un año, cómo se disponían los decanos en el Consejo de Gobierno. Si uno iba adelante, uno iba detrás. La cuestión es muy sencilla. La cuestión es que va por antigüedad de centros, no por apellidos, ni por antigüedad en el cargo, nada. ¿Qué son los centros de antigüedad? Pero una disputa entre dos centros. No para nada la escuela de quién era el más antiguo. Es muy sencillo, pero esto es muy sencillo, es simplemente la antigüedad la da y cuándo se han incorporado a la universidad como centros universitarios, cuándo tiene esa categoría de centro universitario, si habían sido antes escuelas normales, etc., cuándo adquieren. Y nos llevamos una sorpresa, yo por lo menos, miramos decretos, reales decretos, etc., teníamos todo y resulta que teníamos un pequeño problema, porque el veterinario era el más antiguo, pero luego el siguiente decíamos, ¿tienes biológicas? Que siempre se había dicho, biológicas es el siguiente y el más antiguo, pero había unas fechas por cuestiones de días y de semanas, digamos, ¿es biológicas o es la escuela? Y ahí se hizo, para no alterar ese orden tradicional de que después iba a biológicas, se dijo, bueno, aunque no empezaron las enseñanzas que las empezó antes, la escuela agraria sí que tenía, por una disputa con Oviedo, parece que era un poco más antiguo, biológicas, y como son buenos compañeros lo dejaron así, biológicas y la escuela agraria. Nos llevamos muy bien y era cuestión de asiento con Juan. Pero fue una sorpresa. Nadie... Si hubiera sido otra cuestión, como cuestión económica, ya veríamos. Pero fue una sorpresa eso que se daba por hecho, que no, aquí está la escuela de agrícolas, que cuidado con este tema, aquí está el decreto donde la nombra. Entonces, esa antigüedad, 50 años, ya impartiendo clases en las que un diputado que nos acompaña en la mesa es exalumno también y otras personas que, como has dicho, vendrán mañana ya como jubilados, 50 años, 50 años. Y yo agradecer que la Escuela Agraria es parte fundamental de la Universidad de León. Yo no voy a estar mañana en esa festividad que es aquí, no voy a poder visitaros, ya lo siento que por una vez que es una actividad lúdica y no solo académica o académica lúdica, no puedo estar. Pero no voy a estar porque mañana se firma un protocolo con las consejerías de Agricultura, la Consejería de Educación y las universidades de Castilla y León y con el ITACIL. En ese protocolo, en el cual tenéis cumplida la información, la tendréis cuando ya nos digan no solamente lo que pone el protocolo, sino una hora antes las especificaciones, como decimos siempre, la letra pequeña, para dotaciones económicas, para investigación y también para transferencia de resultados en el campo agrario, ganadero y agroalimentario. En esos campos.
creo que la Universidad de León, la Facultad de Veterinaria y sobre todo también esta escuela, tiene bastante que decir. Por lo tanto, una vez que sepamos cómo se concretan estos temas, tendrá que ser ya la escuela, señor director, directores de departamento, investigadores, los que empiecen a trabajar este tema. Va a haber dinero, no sabemos cuánto, pero no es pequeña la cantidad y dependerá de los proyectos que se presenten, porque es muy amplia digamos, los objetivos son muy amplios y ocupan muchas áreas en muchos ámbitos. Y este va a ser una de las líneas estratégicas de Castilla y León, la línea estratégica en el campo de la agricultura, la ganadería y agroalimentaria. ¿De acuerdo? Y espero, que ya digo, que todo esto vaya bien. Mis más sinceras felicitaciones, de verdad, a los extraordinarios relatos que nos habéis ofrecido hoy. La verdad es que yo espero que los publiquéis en la escuela y poder tenerlos, no solamente haberlos oído. Ya digo que mis felicitaciones. Y también agradecer a los jurados y a todos los que han participado en la organización del 50 aniversario. Yo estoy impresionado con las actividades que habéis hecho. Ya era todas las semanas, nos daban un listado de actividades que había en la escuela agrícola, y decíamos, pero estos no paran, no terminan nunca. Y eso lleva mucho trabajo, mucha gente implicada en ellos. Y yo, de verdad, que es de agradecer en la universidad que un centro se preocupe tanto y haga tantas actividades. Y contar con el apoyo que pueda daros este rector a partir de ahora, en el futuro, en este futuro ya inmediato, en este presente. Y nada más. Muchas gracias a todos y creo que ahora tiene que anunciar... Sí. Bueno, se me olvidaba por hacer un agradecimiento que es a los compañeros del equipo de dirección, que la verdad es que se matan a trabajar, ¿no? Sin un equipo así sería imposible hacer ninguna de las cosas que estáis viendo. Pues muchas gracias a todos, sois geniales. Y ahora ya sí, ahora ya vamos a pasar a escuchar el Gaudeamus Igitur y después ya, pues sí que ya por fin podemos proceder a ir a la cafetería y tomar un vino español. Pues procedemos. Oh!